Los inmigrantes latinos que vivimos en los Estados Unidos nos encontramos desesperados. Hay tanta información corriendo en los medios de comunicación y en las redes sociales que el miedo es el común denominador en nuestros hogares. Los mexicanos siguen siendo la mayoría de los latinos en este país y hoy Corazón de Guerrera se enorgullece en presentar información directa sobre los esfuerzos que el gobierno mexicano se encuentra realizando para salvaguardar los derechos de los inmigrantes mexicanos en este país, de la mano del Cónsul General de México en Atlanta, Francisco Javier Díaz de León. Acompáñenme. Bienvenidas a Corazón de Guerrera, el podcast donde transformamos desafíos en oportunidades. Comenzamos. Bienvenidos a Corazón de Guerrera, el podcast que transforma desafíos en oportunidades. Gracias por acompañarnos a esta edición especial de este podcast, el cual es trascendental por las circunstancias en las cuales nos encontramos en estos momentos. Me siento muy orgullosa de tener conmigo al Cónsul General de México, Francisco Javier Díaz de León. Bienvenido. No, muchas gracias, Claudio. Un gran gusto estar en Corazón de Guerrera. No, gracias a usted por acompañarnos, Cónsul. Sé que tiene su agenda bastante apretada y me voy a dar la oportunidad de preguntarle directamente. Como le dije en mi presentación, existe demasiada información allá afuera. La gente está desesperada. Hablan de redadas, hablan de detenciones masivas. ¿Qué tanto esto es cierto? ¿Es real? ¿Es mentira? ¿Me puede, por favor, dar un...? Yo empezaría por reconocerle y agradecerle el esfuerzo de llevar a cabo este esfuerzo de comunicación, porque coincido al 1000% con usted en que desafortunadamente está predominando mucha confusión. El miedo y la incertidumbre está en todos lados. Y buena parte del trabajo que estamos haciendo por todos los medios posibles es tratar de combatir ese miedo, porque sí, efectivamente, una gran cantidad de la información que se está viendo en redes sociales, incluso en algunos medios de comunicación, en mi opinión, poco responsables, es desinformación. Hay mucha desinformación allá afuera que no refleja la realidad. ¿Y a qué me refiero exactamente? Me refiero exactamente primero al tema, a uno de los temas que acaba de mencionar. Primero, ¿qué es exactamente lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos que está pasando en realidad en términos de los operativos que está llevando a cabo la autoridad migratoria estadounidense? Y no solamente aquí en Georgia, aquí en Atlanta, sino en todo Estados Unidos. Hay una palabra que en opinión de su servidor se ha estado usando de una manera bastante irresponsable. Esa palabra es la palabra redada. En el idioma español, obviamente en inglés se usa el término raid, pero en español se traduce a redada. No voy a hablar del inglés porque, bueno, creo que no me compete hablar del idioma inglés, pero sí puedo hablar del idioma español. Y en el caso de la redada, del término redada, una redada significa en realidad, y yo creo que la mayoría de la gente cuando escucha esa palabra, esa es la imagen que le lleva a la mente, es un operativo en el cual llegan oficiales de la ley a un lugar a detener a un número indeterminado de personas. Es decir, entro a un centro habitacional, llegan a un lugar de trabajo y hay un grupo de personas ahí y me los llevo a todos. Y, digamos, de manera indiscriminada me llevo a toda la gente que me encuentro. Eso es lo que sería una redada. Y eso es lo que no está sucediendo. No solamente no ha sucedido en Atlanta, no ha sucedido en Georgia, de acuerdo con todos los registros que tenemos. Y también le puedo decir, porque estamos en comunicación constante con todos los demás 52 consulados mexicanos en todo el país, no tenemos el registro de una sola operación que cumpla esa descripción en todo Estados Unidos. Entonces, redadas masivas no han sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que sí está sucediendo son operativos que está llevando a cabo ICE o la autoridad migratoria, pero son operativos focalizados. Entonces, ¿qué significa eso? Van buscando a una persona en particular que tiene una orden de deportación, que tiene alguna situación ante la cual un juez ya ordenó su detención y saben en dónde están, conocen su domicilio, saben dónde trabaja y están buscando a ese individuo por la razón que les menciono. Hay que aclarar también que sí tiene la práctica la autoridad migratoria de a veces, si hay otras personas en ese lugar, digamos, y esas personas admiten que no tienen de qué hacerlo,
Pero si esas personas dicen de manera abierta que se encuentran aquí sin documentos, entonces los oficiales de migración tienen la facultad de también detener a esas personas. Entonces son lo que le llaman detenciones colaterales, pero no son estrictamente redadas. Entonces, este terror que se está generando, en buena medida alimentado por medios y por muchas otras plataformas en redes sociales, está generando también que mucha gente de nuestra comunidad, por ejemplo, tenga miedo de salir de su casa, que tenga el miedo de llevar a sus niños a la escuela, ¿sí? Que he escuchado cosas terribles, y me fío que ustedes también. El mensaje que le estamos dando a la gente es, por supuesto que es una situación seria, por supuesto que lo es, que es una situación que a todos nos está ocupando en tratar de proteger a nuestra gente, pero no es una situación en la que deba de cumbir el pánico y el terror, porque el pánico y el terror lleva a muy malas decisiones. Entonces lo que necesitamos es una comunidad bien informada. Necesitamos una comunidad que conozca sus derechos, que recurra a las fuentes fidedignas y confiables de información para entonces tomar decisiones acertadas para beneficio no solo de ellos o ellas mismas, sino también de su familia. Claro. Cónsul, ahorita que menciona usted algo muy importante, usted nos comenta que la representación no tiene conocimiento, y para la gente que nos escucha que no está familiarizado el por qué el consulado debería tener conocimiento, ¿nos puede por favor explicar qué significa eso? Bueno, es que obviamente todos los consulados mexicanos tienen mecanismos de comunicación y de colaboración con las autoridades migratorias estadounidenses. Ayer su servidor, yo estuve ayer en el centro de detención de Stuart, que es en donde se canaliza a todas las personas mexicanas que son detenidas en Georgia en operativos migratorios. Ayer estuve ahí. Entonces, además, por supuesto, conforme al derecho internacional, Estados Unidos tiene obligaciones que cumplir cuando detiene a un extranjero, una persona extranjera. En el caso de las personas mexicanas, la obligación consiste en que están obligados a darle la opción a la persona detenida, que se está deteniendo, de si quiere o no que se contacte al consulado mexicano de su detención. ¿Okay? Entonces, y sabemos por muchos años de experiencia en esto, en el caso se ha habido más de 20 años en Estados Unidos, que la gran mayoría de las personas mexicanas cuando son detenidas piden que se notifique a su consulado mexicano. Hasta el momento, del 20 de enero para acá, el distrito de Georgia, de ICE, nos ha enviado al consulado mexicano la notificación de 13 personas mexicanas detenidas. 13. Entonces, caracterizar eso como detenciones masivas, pues, en mi opinión, está muy lejos de la posibilidad. Estamos hablando de detenciones muy específicas, de personas que tenían algún tipo de situación legal. La gran mayoría de las personas que están siendo detenidas son personas que entraron a Estados Unidos recientemente, los últimos 2 años, que tenían un proceso de asilo solicitado y que probablemente se había cancelado o denegado. Okay. O personas que habían incurrido en algún delito recientemente. Y la gran mayoría de esas personas no son mexicanas. Ok, entonces solo para que nuestra audiencia le quede claro, tenemos el derecho, es un derecho que tenemos, pero es también opción nuestra como mexicano el aceptar o ejercer ese derecho si somos detenidos a que se le notifique a nuestro consulado mexicano, ¿correcto? Es correcto, es opcional en el caso de las personas mexicanas, pero ellos sí tienen la obligación incluso de presentar un documento en el cual la persona detenida firme indicando cuál es la opción que toma. Si quiero o no quiero que se notifique al consulado mexicano. Ellos tienen la obligación, por directiva del gobierno federal estadounidense, a todas las autoridades de aplicación de la ley en el país, y no solo federales, también locales, de que tienen que recabar un testimonio por escrito de que la persona aceptó o no aceptó que se procediera con la notificación a su consulado. Y una vez que se lleva a cabo esta notificación, cónsul, ¿cuál es el beneficio para la persona detenida? ¿En qué facultades o qué posibilidades tienen ustedes como representación consular para responder a estos connacionales que se encuentran detenidos? Por ejemplo, en el caso de las detenciones que lleva a cabo ICE o la autoridad migratoria, nosotros inmediatamente al recibir
la notificación consular, podemos verificar en dónde está esa persona. Hay 2 centros de detención en el sur de Georgia. Uno se llama Stuart, que es como les comentaba que yo donde estuve ayer, y hay otro que se llama Folkestone. Entonces, en alguno de los 2 están atribuidos de acuerdo con sus situaciones de carácter logístico. Y entonces nosotros programamos visitas a ese lugar para que entonces podamos ver a las personas que han sido, digamos, enviadas ahí recientemente, para verificar varias cosas, para verificar su estado de salud, para verificar si tienen claro su estatus legal, para verificar si necesitan asesoría legal, para verificar si sus familias están bien, si necesitan que nos contactemos con sus familias para ayudar con alguna situación, menores de edad, etcétera, para verificar si tienen alguna situación de salud que necesite ser atendida durante su detención, o el caso de que sean, digamos, repatriados a México, que esa situación de salud sea recibida y se le dé continuidad en México. Entonces, hay una enorme cantidad de situaciones que son importantes para nosotros saber que la persona está detenida y que podamos entonces ubicar dónde está para poder ir atenderlos y hacerles conocer sus derechos y conocer su situación. Excelente, excelente. Cónsul, ya me comentó que ayer estuvo en Stuart. ¿Qué otros esfuerzos específicos se encuentra realizando el gobierno mexicano para poder salvaguardar los derechos que usted menciona de los connacionales? Pero todo empieza, en la opinión nuestra opinión, con el tema de que la gente conozca sus derechos. O sea, somos más firmes y somos más sólidos, tenemos mayor capacidad de vida que tengamos información sólida, como decía hace rato, pero que conozcamos nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, obviamente, las visitas a los centros de detención, como dice ella, es una de ellas, porque hay que visitar para asegurar que las personas detenidas conozcan sus derechos y conozcan su situación. Pero también hay una serie de acciones que son, digamos, más preventivas. O sea, de cómo trabajar y cómo difundir a nuestra comunidad a través de medios como que la gente conozca sus derechos antes de una situación, de una interacción con la autoridad. Entonces, bueno, obviamente, claro, hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo todo tipo de difusión por todos los medios de difusión posibles, radio, televisión, podcast, etcétera, para transmitir información. Y la información va en el sentido de, obviamente, conocer la lista de sus derechos, cuáles son las recomendaciones que les da el gobierno de México en el caso de una detención. Esa información está difundida de muchas maneras, a través de nuestras redes sociales, a través de otros medios que hoy voy a platicar de ellos. Y también, por supuesto, digamos, llevar a cabo pláticas, ¿no?, de conversaciones comunitarias. Estuvimos la semana pasada en una iglesia en Cobb con una gran cantidad de personas hablando de ese tipo de temas y estamos contactando constantemente aliados y alianzas con organizaciones de la sociedad civil. A veces son iglesias, a veces son organizaciones no lucrativas, a veces son otro tipo de actores para trabajar en conjunto para difundir información a la gente para que conozca sus derechos. Otra parte importante es talleres de diagnóstico migratorio. Ok. ¿Cuáles son esos? ¿Eso qué significa? Significa que una parte esencial para que cualquier persona que, por ejemplo, está aquí sin documentos o que su visa haya expirado y su situación de migratoria ya no está vigente en Estados Unidos, es que sepa exactamente cuál es su condición ante un escenario de una detención. Entonces, y ahí es donde entra también una asesoría que debe ser muy, muy cuidada, muy delicada, porque lamentablemente también mucha gente, desafortunadamente, recurre a pseudoabogados, a notarios, a paralegales, a gente que no es abogado, que no son abogados acreditados en Estados Unidos. Y no solamente les quitan su dinero, sino muchas veces les dan información incorrecta y resulta en un tremendo daño a su situación. Entonces, lo que necesitamos es que la gente tenga una claridad real de fuentes buenas sobre cuál es su situación. Entonces, el Consulado Mexicano, y no solo el Consulado Mexicano, varias organizaciones muy buenas que están aquí operando en Georgia, hablando de Georgia, por ejemplo, aquí en Atlanta, llevan a cabo ejercicios de diagnóstico migratorio mediante el cual abogados que son certificados, que son aliados y que trabajan con nosotros y que sabemos que son abogados que tienen una buena reputación y una buena trayectoria y que saben lo que hacen, reciben a personas, vienen al consulado y dan una entrevista gratuita, uno a uno, con una persona, donde la persona les da todo el complejo situación de su situación personal para poder hacer un diagnóstico de
cuál es exactamente su condición. Es muy común que mucha gente cree que lo que aplica a otros le aplica a ellos también. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, no sé, a mi hermano le dijeron esto, un abogado le dijo a mi hermano esto, o mi compadre le pudo arreglar por esto y por esto. Le explico ese tipo de situaciones. Y eso es un error muy grave. Sí. Que cada caso migratorio es único. Hay muchos factores que son completamente diferentes y que cambian una situación de la otra. Cuando entramos, cómo entramos, hace cuánto tiempo entramos, qué ha pasado desde entonces, tengo hijos, no tengo hijos, de qué edad son mis hijos, he tenido algún tipo de antecedente ante la ley o no, etcétera, etcétera. Hay que crear todo un perfil muy completo de la persona para que un abogado pueda dar un diagnóstico acertado. Eso significa tener una conversación uno a uno con... ¿Y cómo pueden accesar a ese servicio particular de asesoría con abogados de uno a uno? ¿Hay algún procedimiento específico? En el caso de nosotros ya tenemos mucho tiempo haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Okay. Y lo vamos a hacer más, que se visita cada vez más. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales constantemente invitaciones a la gente para que se registre en talleres de diagnóstico migratorio. Generalmente se hacen con cita previa, okay, porque tenemos un grupo de abogados que vienen a hacer ese trabajo y entonces las personas hacen una cita previa para venir y tener ese uno a uno con los abogados. Entonces, lo único que tienen que hacer es seguirnos en las redes sociales porque nosotros publicamos esta información constantemente a través de nuestras plataformas de redes, que son las normales, ¿no? O sea, el Facebook, el X, antes Twitter y también Instagram, que son las 3 plataformas más importantes que usamos para difundir constantemente toda la información, todo lo que hacemos. Y la recomendación que hacemos siempre es que no solamente nos sigan, sino que pongan una alerta en sus redes sociales, que les informa, que les diga cuando nosotros acabamos de publicar algo. Cónsul, hablando un poquito acerca de un tema que se relaciona, pero que existe también, pues no curiosidad, pero más bien angustia en nuestra gente, es la presidenta de México anunció que llegó a un acuerdo de detener el aumento de los aranceles que ha anunciado Estados Unidos a México. ¿Se habló del tema migratorio? ¿Ustedes como representación consular recibieron información directa de la presidencia para saber si el tema migratorio está en hold? ¿Se van a estas redadas que ya nos explicó usted el término? ¿Existe la posibilidad de que sucedan? De acuerdo con la información que tenemos y que nos ha distribuido el gobierno de México, o sea, la conversación que se ha tenido, específicamente esa conversación a la que usted hace mención, fue estrictamente sobre el tema comercial. Y obviamente el gobierno de Estados Unidos ha tratado de vincularle con otros temas de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, el único anuncio es que México, como es público, anunció por un lado y aceptó, digamos, fortalecer la presencia de la Guardia Nacional en la frontera norte de México, con el propósito principal de trabajar y fortalecer las acciones del gobierno de México para interceptar el tráfico de fentanil hacia Estados Unidos. Esa es la única mención. Y por otra parte, por supuesto, hubo el compromiso de Estados Unidos de hacer algo para tomar unas medidas más efectivas para evitar el tráfico de armas que viene de Estados Unidos hacia México, que es el que alimenta y que en buena medida permite a esas autoridades, a estas organizaciones del crimen organizado hacer lo que hacen. Eso es lo único que se planteó y que se acordó en esa reunión. Le agradezco la aclaración porque efectivamente, como lo mencionan al principio de la entrevista, mezclan toda la información. Entonces, afuera es una cosa, la relacionan con la otra, entonces es el teléfono descompuesto. Lo que escuchamos en la noticia lo relacionamos con el tema migratorio porque es el tema más sensible que vivimos todos acá. Es el teléfono descompuesto en el mejor de los casos. Porque también creo lamentablemente que hay personas que, digamos, lucran y se benefician de crear confusión. Vivimos en una época en la cual generar atención tiene incentivos. A veces personas que crean contenidos en redes sociales, etcétera. Entonces, al promover rumores falsos, generan vistas y generan likes o generan tráfico en sus plataformas. Y eso es algo que, digamos, que capitalizan económicamente, ¿no? Entonces, lamentablemente es una realidad. Entonces, yo les pediría a cualquier persona mexicana que nos esté viendo
que si ven cualquier tipo de información de ese tipo en cualquier plataforma, y si ven a cualquier persona o plataforma promoviendo rumores de redadas indiscriminadas o cosas por el estilo, o ese tipo de cosas, pues yo les sugeriría que dejen de seguir a esas personas y que mejor recurran a fuentes confiables. Sí, claro. Cónsul, Corazón de Guerrera está primordialmente dirigido a las mujeres que hoy por hoy seguimos siendo el eje de nuestras familias latinas. ¿Qué servicios especiales tiene el consulado dirigidos a este sector? Me encantaría que nuestras seguidoras pudieran saber de primera fuente qué tan importantes y qué servicios ofrece el Gobierno de México para nosotras. Bueno, hay una gran cantidad de servicios en todas las áreas, departamentos que opera el Consulado de México, que están diseñados precisamente para dar prioridad y dar atención particular a las condiciones de género, particularmente de las mujeres, que tienen necesidades y situaciones muy distintas a veces de lo que sucede, digamos, de personas masculinas, ¿no? De los hombres. Entonces, esto se refleja en muchas cosas. Se refleja, por ejemplo, en la manera que operamos no quiero ver como burócrata, pero bueno, digamos, el consulado tiene diferentes departamentos, diferentes secciones. Y entonces, cada una de esas secciones atiende diferentes temas. Por ejemplo, creo que la gran mayoría de la gente en el público, cuando piensan en el consulado, piensan en el lugar en donde se expiden documentos. Claro. Lo cual está bien, ¿no? Es como lo más común. Ese es, digamos, el área de expedición de documentos consulares, ¿no? Entonces, incluso, digamos, en materia de documentación consular, hay ciertos procedimientos, ciertas políticas que están establecidas para atender necesidades especiales de las mujeres. Un ejemplo importante, ahora que, por ejemplo, yo sé que el tema de las citas es un gran tema. Sí. Me queda muy claro y que podemos platicar de eso, pero me adelanto un poco. Por ejemplo, en el tema de las citas, las mujeres con un embarazo avanzado no requieren cita. Excelente. Entonces, una mujer que está en una situación de embarazo y, por ejemplo, lógicamente no ha podido renovar su pasaporte, por ejemplo, y pues, va a tener su bebé, y entonces, por supuesto que no necesita angustiarse porque está llamando y no consigue cita. Que venga y nosotros la atendemos sin ningún problema, que obviamente sabemos de ese tipo de necesidades. Hay obviamente también para cualquier persona como de edad mayor de 60 años, tampoco requieren citas. Entonces, hay ciertas condiciones particulares que entendemos que hay que... Ahora, en las otras áreas del consulado, por ejemplo, hay un departamento que llamamos protección, que es toda la asesoría legal. Buena parte de lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas cosas que tienen que ver con brindar información a la gente sobre ciertas vulnerabilidades particulares que pueden ser aplicables a mujeres. Cosas como violencia familiar, cosas como tráfico de personas, etcétera. Y el Consulado de México tiene alianzas muy importantes con organizaciones destinadas que se dedican a combatir y ayudar a mujeres que se encuentran en su situación de maltrato, con alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, con alianzas con las autoridades aquí en el país, para darles protección a mujeres que se encuentren en una doble situación de vulnerabilidad, no solamente posiblemente por estar aquí sin documentos, sino además por estar siendo víctimas de violencia familiar o de algún otro tipo de violencia derivado de su género. Entonces, tenemos una gran cantidad de alianzas y de recursos también para ayudar a mujeres que se encuentran en una situación de explotación sexual también, que es otra situación triste por irreal. Y para ello tenemos también políticas y alianzas y acciones concretas para reaccionar, para ayudarles. Siempre respetando, por ejemplo, su identidad, respetando también obviamente su derecho a la privacidad y respetando también obviamente pues, sus condiciones como mexicanas y como madres de familia, etcétera. Por otra parte, también tenemos muchos otros programas que tienen que ver con, digamos, nuestros servicios comunitarios. Sí. Que están atendidos, que están destinados también a cuestiones de género, cuestiones de mujeres. Tenemos, por ejemplo, un área de trabajo importantísimo relacionado con el tema de educación financiera. Miren, en contexto de la educación financiera es un poco todos los esfuerzos que se hacen para que nuestros paisanos o paisanas sepan mejor cómo cuidar su patrimonio, cómo tener cuentas de banco,
y todo este tipo de situaciones. Tenemos un programa muy, muy bueno y que de verdad es que nos gusta mucho y estamos muy, muy orgullosos de él, que se destina a ayudar a mujeres mexicanas a arrancar su negocio, ¿no? Sí, es el programa consular para mujeres mexicanas, programa empresarial para mujeres mexicanas. Y entonces últimamente por lo menos una vez al año, pero incluso a veces más de una vez al año, publicamos en nuestras redes sociales convocatoria a que mujeres que tienen una idea de un negocio o que ya lo iniciaron pero va empezando su negocio y que no saben muy bien cómo fortalecerlo, cómo operar en el contexto fiscal, en el contexto de las regulaciones de salud en Estados Unidos, etcétera, para fortalecer este negocio y hacer que crezca. Hacemos la convocatoria y mujeres aplican a esas solicitudes convocatoria en alianza con la Cámara Latinoamericana de Comercio, que es un gran aliado nuestro, llevamos a cabo un programa de capacitación con contenidos que vienen de México, pero también con contenidos generados aquí en Georgia, por parte que generalmente los consigue la Cámara, para entrenar a estas personas durante un curso que es gratuito, no tiene ningún costo. Excelente. Y al término del curso, estas mujeres, digamos, llevan un proceso de certificación y reciben un diploma para poder estar en condiciones mejores para fortalecer sus negocios. Hemos ya podido graduar a, creo que por lo menos 4 o 5 generaciones de mujeres mexicanas en esto. Y esto me llama mucho a lo que usted decía al principio, de que en muchas familias son las mujeres las que son el eje que fortalece a la familia. Y también se está haciendo esto con mujeres mexicanas, porque tenemos muy claro desde hace mucho tiempo que la gran mayoría de las personas mexicanas que inician negocios son mujeres. Sí, es correcto. Son, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, ahí está el secreto, el detonador para fortalecer y empoderar a nuestra comunidad, porque al empoderar a las mujeres, empoderamos de una manera inmediata, tenemos un impacto mucho mejor en la gran cantidad de las familias mexicanas que se encuentran aquí en Georgia, pero en general aquí en Estados Unidos. Qué gusto con su saber de eso. Le voy a hablar ahora como madre. Fíjese que mi hija mayor, ciudadana americana, nació aquí. Mi hija me llamó hace una semana, cuando empezó, 2 semanas que empezó fuertemente en los medios de comunicación todo lo que está pasando, muy asustada porque la escuela, su escuela tenía... ¿Qué iba a pasar con la escuela? ¿Qué iba a pasar con las becas y todo lo que los estudiantes, hijos de mexicanos o de latinos, les iba a pasar con las nuevas reformas? Producto de la desinformación que existe. Pero mi pregunta directa va más allá, porque mi hija, como ciudadana americana, también tuvo la doble nacionalidad desde muy pequeñita, la nacionalidad mexicana. Y todavía hay muchas mujeres, madres de familia, que no han hecho o no han tramitado la doble nacionalidad para sus hijos. ¿Qué tan importante es, sobre todo en estos momentos en los que el área migratoria toma tanto peso? ¿Qué les podríamos decir a las madres mexicanas del por qué es importante que tengan la doble nacionalidad para sus hijos? Lo hemos dicho siempre y creemos que siempre ha sido importante por muchas razones. La respuesta más sencilla de por qué es importante es porque es una herramienta para la vida. O sea, tener una ciudadanía, además, una segunda ciudadanía, y en este caso la ciudadanía de sus padres, de donde viene sus orígenes, tiene muchos motivos por los cuales es importante. Pero sí, digamos, muchos de ellos tienen que ver con razones culturales, o pueden tener que ver con razones, digamos, emotivas, de vínculo personal, etcétera, que para mí no son pocas, son importantes. Sentidos de pertenencia, de arraigo, que no es poca cosa. Todo eso es un factor importante. Pero si lo queremos ver simplemente como un tema muy utilitario, una ciudadanía, en este caso la mexicana, es una enorme herramienta posible para la vida. Le da alternativas a cualquier persona en el futuro. Cuando por ejemplo, nuestros hijos son chiquitos, recién nacidos, etcétera, y nacieron aquí en Estados Unidos, y pensaran, digamos, 20 años en adelante,
qué van a necesitar para su vida. A veces nos cuesta trabajo pensar qué herramientas van a necesitar para su vida, ¿no? Dependiendo de sus planes y sus proyectos de vida y todo esto, ¿no? Y siempre que queremos que criamos, simplemente por el amor que le tenemos a nuestros hijos, y como padres de familia, pues un poco nuestro compromiso con la vida, con que depende de la creencia de cada quien, pero nuestro compromiso con la vida, con nuestros hijos, es de darles a ellos todo lo que podamos darles para que su vida sea exitosa y feliz, ¿no? Y entonces, darles la ciudadanía mexicana es una de esas cosas que es una herramienta. No, pero a lo mejor mis hijos nunca van a regresar. Es posible, pero es una opción. Claro, es abrir el panorama de opciones. Exactamente. Es abrir el panorama de opciones. Porque entonces, si en su futuro, ya sea por razones, ahorita se habla mucho del tema migratorio, pero puede ser un motivo muy distinto, puede ser por una razón simplemente de profesional, cuando nuestros hijos crezcan. Y por la razón que sea, profesional, o simplemente cuando crezcan quieren tener una propiedad en México. Claro, qué sé yo. De donde, por cierto, vienen sus padres, así que no es nada, digamos, no está tan lejano de la posibilidad. Pero puede ser un tema migratorio, pero puede ser otras razones. Hay una posibilidad no menor de que hay cosas importantes en el futuro de la vida de nuestros hijos que pueden suceder en México. Es correcto. Y entonces tener la ciudadanía mexicana es una enorme arma para el futuro. Cónsul, la pregunta obligada. Todo mundo, cuando yo menciono que vengo al consulado, porque también vengo a dar charlas de información financiera, me dan ustedes la oportunidad, siempre la queja son las citas. Que si el consulado no da citas, que si las citas se están vendiendo, que si no hay suficientes, que llaman y nunca contestan. ¿Qué nos puede decir al respecto? Tengo mucho que decir. A ver, ¿por dónde empiezo? Hay un problema grave, serio, que no es del Consulado de México en Atlanta, es de todos los consulados de México en Estados Unidos. No está sucediendo solo aquí, sucede en todos días. Que particularmente se agravó a partir de la pandemia. Y yo sé que no es consuelo, pero de ahí viene el problema. Entonces, desde la pandemia, los consulados mexicanos en Estados Unidos hemos tenido tremendos problemas para poder lograr equilibrar la oferta de documentos, la oferta de servicios, pero particularmente de documentos, que es de lo que estamos hablando, con la demanda de la comunidad. Porque la pandemia nos afectó mucho tanto en nuestra capacidad de producción, tuvimos mucho tiempo cerrados. Luego cuando abrimos en capacidad mínima. Entonces se ha generado un atraso en nuestra producción con la demanda que nos ha costado muchísimo trabajo empatar, y también obviamente a raíz de factores demográficos la demanda ha crecido incluso más. Entonces el problema es serio. Para decirles de alguna manera, que yo sé que ya saben que es serio, pero decirles básicamente, ahí sí voy a hablar de este consulado. En este consulado, antes de la pandemia, si ustedes llamaban a hacer una cita, se las daban para el día siguiente. Ahorita la situación es muy difícil, muy diferente. Las citas se abren semanalmente. Tenemos 2 unidades para las cuales expedimos documentos. Una es nuestra unidad sobre ruedas, que a veces sale de Atlanta y a veces opera aquí en nuestro mismo edificio. Esa unidad abre sus citas cada semana y se abren los jueves a las 6:30 de la tarde, 6:30 p.m. los jueves. El segundo grupo, paquete de citas, se abre los viernes a las 6:30 p.m. todos los viernes, y abrimos las citas para la siguiente semana. Entonces, una de las frustraciones de mucha gente es que llaman en un horario, digamos, distinto de cuando abrimos las citas al sistema de citas. Las citas se agotan rapidísimo, o sea, a una velocidad tremenda. Es por eso que una de las cosas que hemos estado haciendo desde hace tiempo es un poco darle el aviso a la gente del momento en que quedan abiertas las citas, para que sepan cuál es el mejor momento para llamar al servicio de que asigna las citas, que se llama Mi Consulado, porque es el momento en que las citas están disponibles en mayor número. Entonces,
lo publicamos en nuestras redes sociales. Otra aclaración importante, que también sé que hay mucha confusión, la cita, o sea, el sistema de citas, como está operando, es a través de un centro de llamadas que está en la Ciudad de México. No somos nosotros en Atlanta. Y esa empresa opera el sistema se llama Mi Consulado. Y ahí reciben las llamadas no de Atlanta, no de Georgia, de todo Estados Unidos, para todas las citas en todo el país. La tercera, muy importante también, obviamente, son los gestores. Cuando se da cualquier situación, digamos, de escasez de un servicio o de un bien, es normal y es común que surjan ese tipo de personas que buscan obtener beneficio económico ante la escasez de un bien. Y en este caso, el bien escaso es la cita. Claro. Okay. Entonces, cuando estas personas detectan que la gente batalla para navegar en el sistema o que no logra obtener su cita, se empiezan a anunciar principalmente en redes sociales y dicen, no, yo les consigo la cita. La primera confusión es decir que están vendiendo las citas. No, las citas son gratuitas. Lo que están vendiendo es la gestoría. El servicio, digamos más, sí, solto. Lo que cobran es la gestoría para gestionar la cita. La cita no tiene ningún costo. La recomendación de nosotros desde hace mucho tiempo es que no recurran a esas personas por varias razones. Uno, les están vendiendo algo que ustedes no tienen por qué pagar, porque las citas son gratuitas. Y segundo, porque esas personas, para gestionar la cita, les van a pedir datos personales muy delicados. Sus domicilios, su fecha de nacimiento, etc. Y esas personas pueden vender su información. La información tiene costo, tiene valor. Y vender esa información puede ser otra manera de personas sin escrúpulos que pueden sacar dinero a costa de la seguridad de ustedes, de su seguridad, de su identidad en línea y etc. Entonces no es buena idea. Y la última recomendación también que tiene que ver con todo esto es que también recibimos muchas veces correos y mensajes de personas que se encuentran en una situación de emergencia y que están muy frustrados porque han tratado de sacar su cita y no la han logrado. El mensaje es muy sencillo. Si ustedes tienen una emergencia, no necesitan cita. ¿Qué tipo de emergencia? Entonces, estamos hablando principalmente de personas que tengan, por ejemplo, un trámite legal. Le dicen hacer, su abogado les está pidiendo el documento, porque ante una corte, un trámite de migratorio, de ajuste migratorio, o qué sé yo, una cita, una audiencia de un juez, o lo que sea, y necesitan una identificación vigente para entrar al juzgado, ¿no? Sí. Esas personas no necesitan cita. No necesitan cita tampoco ninguna persona que tenga una necesidad de una identificación válida para acceder a un servicio médico. No necesitan cita, se lo necesitan para pagar sus impuestos. No necesitan cita si son, lo mencionábamos antes, si son personas de la categoría, o sea, de 60 años en adelante. No necesitan cita si son mujeres con un embarazo. Hay muchas. No necesitan cita si tienen un boleto de avión de un viaje de emergencia que les acaba de surgir, que eso sucede muchas veces. Hay una emergencia en México, me tengo que ir y acabo de checar que mi pasaporte está vencido. Y mi vuelo es mañana y tengo que irme lo antes posible. No necesitan cita, tráiganos un documento, el boleto de avión, por ejemplo, y no necesitan cita. Entonces, una vez más, si tienen una emergencia, el tema de las citas no debe de preocuparles. Si no tienen una emergencia, entonces sí les pedimos que sigan nuestras recomendaciones y que no recurran a los gestores. A nivel de todos los consulados en Estados Unidos, el pasado 17 de enero probamos algo que nunca habíamos hecho, que fue abrimos el 30% de todas las citas que podíamos abrir, pero no solamente para la siguiente semana, las abrimos hasta el 30 de junio. O sea, todo el primer semestre del año, el 30% de todas las citas del primer... Se lo adelantaron, como quien dice. Las abrimos el 17 de enero. Eso significa que abrimos más de 7,000 citas el 17 de enero pasado. Un lote de citas enorme. Un poco para también, digamos, desahogar y darle una oportunidad a la gente de poder. Entonces, normalmente las citas se acaban en un par de horas. En esta ocasión, como abrimos un lote de citas mucho mayor, como le decía yo, más de 7,000 citas. Las citas tardaron un poco más, pero tampoco mucho. Se acabaron en 4 días. ¿Cuál es su sugerencia? ¿Qué podemos hacer para prepararnos en caso de ser detenidos por ICE? ¿Cuáles son nuestros derechos si nos detienen?
Claro. Bueno, tienen que tener muy presente que toda persona en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria, tiene derechos. Y hay derechos humanos esenciales que tienen que ver en la manera de interactuar con una autoridad, y eso no tiene nada que ver con el estatus migratorio. Entonces, algunas de las más esenciales tienen que ver en que uno de los elementos centrales en la primera enmienda de la Constitución estadounidense es que una persona tiene todo el derecho del mundo a no autoincriminarse. ¿Y eso qué significa? A no hablar, a permanecer en silencio. Entonces, si una autoridad le está preguntando a uno, ¿de qué país eres? ¿Cuál es tu estatus migratorio? ¿Estás aquí con papeles o no? No tienen que contestar. Tienen que guardar silencio, decir simplemente prefiero no contestar y quiero que se contacte a mi consulado o quiero hablar con un abogado. Pero no incriminarse, no decir lo que no tienen que hacer. Entonces hay toda una serie de condiciones y recomendaciones amplias que queremos que todo el mundo tenga. También se está recomendando, no solo nosotros, sino muchas organizaciones están también recomendando que la gente tenga un plan. Hay que tener un plan. Claro. Y regreso a lo que decía yo hace un rato, de que no queremos provocar miedo ni terror. ¿Por qué hay que tener un plan? Por la misma razón por la cual aseguramos nuestro coche o comprarnos un seguro de vida, porque las cosas pueden suceder, pero no estamos diciendo que vayan a suceder, pero es lo responsable. Entonces hay que tener un plan. Entonces, tenemos 3 recomendaciones importantes en ese sentido para todas y todos ustedes. Primero, hay una aplicación que generó el gobierno de México. Se llama Consul App, con doble P al final. Consul App, contigo también. Consul App, contigo. Entonces, está en la plataforma de Android y está en la plataforma del iPhone. Entonces, bájenla. Es gratis, por supuesto. Entonces, hay que bajar esa aplicación. Hay que registrarse, porque tiene un proceso de registro, y tener la aplicación en nuestro teléfono. Esa aplicación, inmediatamente lo primero que tiene 3 elementos importantes. Una de ellas es precisamente una información muy clara y muy detallada de diferentes situaciones de cuáles son sus derechos. Y entonces lo pueden leer y ahí lo tienen a la mano sin necesidad de llamar al consulado ni nada. Segundo, tiene información de dónde está su consulado más cercano. Y tercero, tiene un botón de contacto para que apriman ese botón de contacto digital en el teléfono para contactar a su consulado más cercano en caso de una detención. Una pregunta muy común que recibimos, y tienen toda la razón, es que, por supuesto, y sabemos que en el caso de una detención, pues no van a tener tiempo de sacar el teléfono ni se los van a permitir, y menos si ya están detenidos. Entonces, la recomendación es que la aplicación no la tenga solamente una persona en la familia, sino que la tengan todos los adultos que están en la familia. ¿Y para qué? Para que nos notifiquen en caso de que una persona sea detenida y que necesita nuestro apoyo. Entonces es una manera muy buena de tener acceso a nuestra información. Tenemos además un número de contacto en caso de emergencias, que es el número de protección consular del Consulado Mexicano, que que vamos a poner disponible para todos ustedes, y que a ese número pueden llamar o pueden mandar un WhatsApp. Y por último hay un centro de llamadas, que es el Centro de Información y Asistencia Mexicano, se llama CIAM. Es un recurso que solo los mexicanos tienen en Estados Unidos, que es un centro de llamadas 24 horas, todos los días del año. Hay, digamos, operadores y operadoras que contestan las llamadas en tiempo, al momento en ese centro. Todo, insisto, 24 horas todos los días del año. Es un esfuerzo tremendo que hace México y que, por cierto, ningún otro país hace. ¿Y eso es para todos los consulados aquí en Estados Unidos? Para todo Estados Unidos. Okay. Entonces, 24 horas, todos los días del año, cualquier persona que necesite información o asesoría o lista ayuda, ahí está ese número. Entonces, el favor es que tengan los números a la mano, los tengan en el refrigerador, tengan en la bolsa, que los tengan en la cartera y que tengan la aplicación en su familia, en sus teléfonos, para estar preparados. Ahí lo tienen, amigos. Estamos concluyendo la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos, cónsul. Muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerlo en este espacio, que es su casa. Espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos tenerlo en Corazón de Guerrera. Vamos a poner toda la información de las redes sociales que tiene el consulado. Vamos a poner también el número de emergencia que el cónsul señaló, que es 24 horas, que aplica a todos los consulados en todo el país. Así que si tú me estás escuchando
y no necesariamente vives en la circunscripción que le corresponde al consulado de Atlanta, que es Georgia, Alabama y Tennessee, te encuentras en otro estado, acércate a tu consulado, trata de tener contacto directo, como lo mencionó el cónsul, con las fuentes fidedignas que te puedan dar la información real que te permita tomar decisiones asertivas. Es muy importante, como lo mencionó, crear un plan. Es necesario que se hable que la familia se reúna, que se les explique a los miembros de la familia, incluyendo hasta los niños, cuál es la situación real que estamos viviendo, qué se puede hacer, informarse. Información es poder y necesitamos utilizarla siempre a nuestro favor. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, suscribirse a nuestras redes sociales que van a aparecer también en pantalla. Y recuerden, guerreras somos todas. Hasta la próxima.